si ya no se puede pensar en soluciones bélicas, entre otras cosas porque la Carta de Naciones Unidas lo impide, pensemos nosotros que si ganamos el fallo tenemos que, como todo lo indica desde el punto de vista jurídico, tenemos que ir restableciendo, sanando las heridas, proyectándonos como no lo hemos hecho con respecto al Perú. Y esto significa, por ejemplo, tener una política sincera, transparente con respecto a Bolivia. Porque esto empezó, y esto es lo que yo sostengo en la tesis de mi libro de Charaña a la Haya, esto empezó como un coletazo, un fleco de los acuerdos de Charaña de Pinochet con Banzer. Que decirle a un peruano que Chile va a ceder soberanamente un corredor para Bolivia de Arica es un bofetón. Porque la reacción de un peruano es: nosotros fuimos a la guerra contra Chile para defender a Bolivia, y ahora Bolivia quiere que le demos la venia para quedarse por un pedazo que era nuestro. Eso es lo que ellos piensan. O sea, no te hago toda la disquisición de cómo se llegó a la guerra, pero esa es la mentalidad del peruano. Entonces ellos, desde el punto de vista de su interés nacional, nunca van a aceptar esto. Y para evitarse, entre otras cosas, una ordalía como la que le planteó Pinochet al presidente de la época del Perú, ¿no?, dijeron: bueno, este mar sobre el cual está disponiendo Chile, este mar también es mío. Por lo tanto, si Bolivia quiere de nuevo lo mismo que quiso el año 75, va a estar negociando sobre cosa ajena. Y no se puede negociar sobre cosas ajenas. Era un disuasivo para Bolivia. Cuando yo planteé esta tesis hace algunos años, reaccionó muy agresivamente contra mí el gran ideólogo de este tema en Perú, que es Juan Miguel Mácula, que me sindicó a mí como una especie de agente intelectual secreto de algún poder oculto, ¿no? Que de dónde había sacado yo eso. Esto es un asunto estrictamente jurídico, dijo él. Este es un asunto que no tiene historia. Caramba, pasó un año y medio y el gobierno de Bolivia dijo exactamente lo mismo. Y yo no pretendo que por haberme leído a mí Evo Morales lo dijo en voz alta. Simplemente eso es lo que han pensado siempre los bolivianos desde el primer momento, que era la manera de bloquearle una negociación por un corredor como el que había gestionado Pinochet y antes, en los años 50, Gabriel González Videla. Por eso, ojo, hay que empezar a preparar desde ya una buena relación con Perú para después del fallo. Interesante concepto, interesantes visiones que, lo dijo de paso don José Rodríguez Elizondo, está en la tesis desarrollada en amplitud allí en su libro de Charaña a la Haya, que recomendamos una lectura porque ahí se puede entender muy bien una gran historia, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que político y diplomático. Fíjense, reparemos en un hecho histórico y reparemos en lo que dice José Rodríguez Elizondo. En el hecho histórico, Rafael Correa, en la práctica, sale a favor de Perú. Rafael Correa se sienta a la mesa, conversa, delimita y firma con el Perú. Rafael Correa le da la espalda a Chile, y así lo ven los chilenos, y Rafael Correa no se deja llevar de la nariz por Chile, porque Chile tenía la pretensión de ser dos junto a Ecuador para enfrentar al Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una gran victoria peruana. Ese es el hecho histórico. Vamos a lo que dice Rodríguez Elizondo. Plantea una vecindad. Ya no se puede pensar en las armas, la Carta de la OEA y otros más. Dice, preparémonos desde hoy día, señala él, propiciando, digamos, un acercamiento con el Perú. Y esto tiene que darse en un escenario post-fallo. Post-fallo, después del fallo que está previsto para el 2013 o comienzos del 2014. Pero también dice, hay que ir amarrando al Perú. Lo dice Rodríguez Elizondo. Y no pensar en situaciones bélicas. Debemos proyectarnos con el Perú. No está ahí ese lavarse la cara bien bonito y quedar bien con empresas muy fuertes, muy grandes aquí instaladas, comprando won, quitando ese símbolo de patriotismo, bajando la moral con sus noticieros que presentan el dolor humano, que presentan violaciones, suicidios, que van a adormecer a nuestra juventud, que entra un proceso de alienación mayor. Y esto se ve en la prensa con la influencia chilena. Vedetismo, divertimento por el divertimento, espectáculo
o farándula y cada vez más para adormecernos, y lo que se maneja también el tema de la Teletón y otros, mucho más cuando Alfredo Moreno fue hombre de Falabella, hoy es canciller, ministro de Relaciones Exteriores, presidió la Teletón en Chile y se toma foto con Isidro Vázquez del Hogar Clínica San Juan de Dios. Hay muchos elementos. Ir amarrando al Perú, dice Rodríguez Elizondo. Hay que pensar en un esquema con Perú post fallo de La Haya. Bien, hay más elementos. Tome nota, por favor. A continuación veamos. Chile y Perú han marcado fuertemente la agenda este año y probablemente no con buenos términos. Hay temas bien de fondo, por eso queremos conversar esta noche con José Rodríguez Elizondo. Él es escritor y profesor de Relaciones Internacionales, una de las personas que más sabe sobre este tema. Profesor, buenas noches, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches, Antonio. Quería preguntarle en primer lugar, bueno, el presidente Alan García anuncia que envía a sus ministros por el mundo a explicar esta campaña que él ha desarrollado contra el armamentismo, en fin. ¿Cuál es el objetivo que usted ve en esa... primero que nada, en esa campaña que está desarrollando el presidente peruano? Yo veo una nueva etapa. Aquí estamos un poco como esos tenistas buenos que van desplazando al adversario a distintos lados de la cancha, ¿no? Partimos con una negociación, controversia jurídica, que la fueron construyendo. Una vez que la construyeron nos demandaron. Una vez que nos demandaron están aplicando los otros componentes de su estrategia. El problema, como lo he planteado yo en muchas ocasiones, es que el Perú tiene una estrategia integral, dentro de la cual hay un componente jurídico. Y nosotros, ¿qué sería el diferendo marítimo? Que sería es decir, la controversia jurídica, sí, que para nosotros es la controversia jurídica. Correcto. Para ellos es una estrategia de ampliación de su dominio marítimo, con objetivos muy claros: disputar la hegemonía en el Pacífico Sur, bloquear una nueva petición de Bolivia como la del año 75 en Charaña, etcétera. Y naturalmente, cuando uno tiene una estrategia integral, va desplegando los distintos componentes de la estrategia. Uno de ellos, por ejemplo, es la operación psicológica, conquistar la opinión pública internacional, posicionar los temas. Ahora, lo que ha hecho García, por ejemplo, con respecto a este tema del armamentismo, tiene un componente muy especial, porque al mismo tiempo él está potenciando a sus Fuerzas Armadas, lo cual es muy legítimo desde el punto de vista, correcto, de cada país, pero está pasando, como dicen los chicos, un poquito piola por esta ofensiva que tiene con respecto a los pactos de no agresión, etcétera. Eso quería preguntarle, porque el gobierno, a través de la ministra Toá, hoy día dijo que no se sentía aludido. Por el otro lado, también el gobierno peruano ha cuestionado estos ejercicios militares que se están desarrollando en el norte, la operación Salitre. ¿Cómo se relaciona todo esto? El diferendo, esta campaña, el pacto de no agresión, que ellos han hablado. ¿Cuál es el link que hay? Yo supongo, porque aquí uno tiene que suponer cosas cuando estamos frente a conflictos de poder, porque esto para mí es un conflicto de poder por la hegemonía, ¿no? Uno, cuando ve que además de lo jurídico existen todos estos puntos, estas manifestaciones, tiene que ir viendo que se persigue. Y, por ejemplo, en el Perú en estos momentos se está discutiendo el canon minero para potenciar, para comprar